A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador, por haber dado la vida por nosotros y enviarnos el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque nos sellaste para vida eterna y nos guías a toda verdad. Amén. Que sea de muchas bendiciones el mensaje de hoy, que va a quedar registrado en los canales de YouTube. Amén, queridos hermanos. Estamos muy agradecidos también por aquellos que están patrocinando para que estas enseñanzas lleguen a mayores masas. Gracias a nuestro querido Ricardo, de Distribuidora de Agua Las Nieves, le bendecimos. A nuestra querida también Itatí, y a nuestra querida Blanca Rosa, de Peluquería Cristiana Unicel. Le agradecemos profundamente para la siembra, para la obra. Con este himno de aleluya vamos a estar recibiendo, queridos hermanos, la palabra del Señor. O sea, vamos a estar recibiendo la respuesta. Ahí está. Ahí ponemos para que salga más directo. En este día, queridos hermanos, la consigna que estamos compartiendo con todos ustedes: ¿cómo es toda la palabra de Dios? La respuesta la encontramos en Proverbios capítulo 30, en el versículo 5, dice la palabra de nuestro Señor y Salvador: toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia, y decimos amén. 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 Bueno, queridos hermanos, ustedes acabamos de escuchar muy claramente que la misma palabra de nuestro Señor y Salvador nos acaba de decir que toda la palabra de Dios es limpia. Y eso es algo completamente hermoso y completamente maravilloso. Es maravilloso poder darnos cuenta, queridos hermanos, que si la palabra del Señor es limpia, ¿qué es lo que hace entonces la palabra del Señor en nuestra vida? Limpiarnos. Nos limpia. Usted va a estar ahí con la base y la consigna, sí, querida. Entonces, como ya nos pasamos un poquito la hora, lo vamos a hacer así rápido, pero bien preciso y conciso, para que todos los que están del otro lado lo puedan compartir este mensaje. Entonces, toda la palabra de Dios es limpia, ¿sí? Entonces, este mensaje va a estar titulado, queridos hermanos, de la siguiente forma, que es tan importante también para que ustedes tomen nota y sepan de qué es lo que vamos a estar compartiendo. El título de la enseñanza del día de hoy, entonces, palabras limpias, con la consigna: ¿cómo es toda la palabra de Dios? La respuesta está, una de las respuestas, porque hay 3 respuestas, pero esta es exacta. Hay otra que lo vamos a decir más adelante. Hay 3 respuestas. Acá vemos que la palabra del Señor, en Proverbios capítulo 30, exactamente en el versículo 5, dice: toda palabra de Dios es limpia. Si yo viajo a través de la Sagrada Escritura a Hebreos capítulo 4, me encuentro en Hebreos capítulo 4, exactamente en el versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Verdad? Entonces ahí la consigna, ¿cómo tendría que haber sido? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿cómo es la palabra de Dios? Sería la consigna. Pero acá dice: ¿cómo es toda la palabra de Dios?
Entonces la respuesta exacta es toda la palabra de Dios, porque lo dice así literalmente, el Proverbios 30, y luego más adelante vamos a ir al Salmo en donde lo repite. Dice, toda palabra de Dios es limpia. ¿Cuál es el mensaje espiritual? Vemos que en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Pero al decir acá que toda la palabra de Dios es limpia, miren qué importante que es que sepamos la importancia de escuchar la palabra. ¿Qué están escuchando las personas del otro lado? Palabra de Dios. ¿Por qué nosotros en mi canal de YouTube optamos por recortar y poner la enseñanza primero que las alabanzas? Además, ahora voy a empezar a hacer así. Porque se tienen que concentrar. Están muy lindas las adoraciones y las alabanzas, pero hay que concentrarse más en la palabra de Dios. Si yo entro a un canal de YouTube por escucharme, porque me gusta la canción tal, no. La podemos cantar, la podemos escuchar, pero siempre es muy importante escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y acá el mensaje de la palabra de Dios nos dice, toda palabra de Dios es limpia. Y en Santiago capítulo 1, en el versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad y decimos amén. Amén. Entonces, ¿cómo nos hizo nacer? De la palabra. Él de su voluntad, Santiago 1:18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, ¿qué estamos viendo? La gran importancia de lo que es la palabra de Dios. Amén. Y si yo uno piezas, y me voy, por ejemplo, a otro detalle de limpieza, en 1 Juan capítulo 1, versículos 7 al 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, Jesús, que es el Hijo de Dios, dice, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿a qué nos está llevando esto? Que la misma palabra, en donde está escrita la palabra, al mismo tiempo nos está diciendo la misma palabra. Eso lo dijo el Señor cuando Él hace la cena del Señor, que está en los evangelios, mayormente cuando leemos Mateo 26, del 27 al 28, vemos que Él dice, y esta es mi sangre del nuevo pacto, beban de ella todo, porque es una sangre que le va a limpiar de sus pecados. Entonces vemos que ya en 1 de Juan 1, versículos 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. Entonces, ¿yo puedo pedir perdón por un pecado? Sí. ¿Dios me va a perdonar? Sí. Pero ¿qué dice el versículo del mismo capítulo de 1 Juan 1, el versículo 7? Pero si andamos en la luz, ¿a dónde tenemos que ir? A la luz. ¿Y quién es la luz? El Señor. El Señor. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero luego dice, como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otro. Entonces, ¿a qué nos está mandando ahí? A formar el cuerpo. El apóstol Pablo lo dice a los Corintios, en 1 Corintios 10, en el versículo 16 al 17, cuando habla de la consagración del pan y la consagración de la copa. Luego termina diciendo en el versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos vamos a participar del mismo pan. Y luego ya en el capítulo 12, del mismo Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice, ya vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y si leemos el capítulo 11 en el medio como un sándwich, en el versículo 23 al 25, está la revelación de cuando Él fue arrebatado al tercer cielo, le da las instrucciones cómo tenía que hacer la cena del Señor. Y en el mismo capítulo, ya en los versículos 29 en adelante, y todo eso dice, pero el que come sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Y ahí entendemos que era discernir el cuerpo del Señor, que tengamos amor los unos por los otros, porque el cuerpo del Señor, ¿quiénes eran? Los que formamos el cuerpo, vosotros sois el cuerpo. Entonces, si yo tengo que, ahí entramos a amar al prójimo. No puedo recibir la cena del Señor odiando a alguien porque estoy comiendo juicio, estoy llamando a cosas malas para mi vida. Y acá que dice, y la sangre de Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios, te limpiará de pecado. Entonces, ¿a qué nos está, cuál es la invitación en el contexto? Que así como pedimos perdón, diga conmigo, tenemos que formar el cuerpo. Tenemos que formar el cuerpo y recibir su sangre. Amén. Por eso es que en 1 Corintios 10, el apóstol Pablo hace notar lo que es una consagración
de un alimento para bendición para todo el cuerpo. Pero en el mismo capítulo 10 están los que se reúnen para consagrar a los demonios. De eso no coman, dijo el Señor. Bien, luego vemos que la palabra de nuestro Señor y Salvador nos lleva a Ezequiel capítulo 36, por ejemplo, versículo 25. Para los que están sumando, queridos hermanos, la consigna del día de hoy es ¿cómo es toda la palabra de Dios? titulada Palabras limpias, con la base de el Proverbios capítulo 30, versículo 5, que nos dijo: Toda palabra de Dios es limpia. es limpia. Y acá vemos que en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros aguas limpias, y seréis limpiados de toda vuestras inmundicias. Entonces, ¿qué es lo que iba? El profeta está diciendo que iba, que a través de Dios, esparcir sobre su pueblo. Diga conmigo, aguas limpias. Aguas limpias. Que representa a la palabra de Dios. A la palabra y de para Dios. nosotros en este tiempo. Y para nosotros en este al Espíritu tiempo, Santo. al Espíritu Santo. ¿Dónde está esa respuesta para que no haya confusión? En Juan capítulo 7, cuando son ayer en todo el contexto, son las fiestas del tabernáculo. Pero ya en los últimos, se pone de pie el Señor y le dice a la gente en el versículo 38 al 39 que confirma que es agua viva. Y dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyeran en él. Amén. Vio que en la primera hora mesa de entrada, Juan 20, 22 le dijo, y sopló en ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces cuando yo hago, ¿qué estoy haciendo? No haciendo, sino cuando estoy hablando. ¿Cuándo estoy soplando? Diga conmigo, cuando hablo la palabra de Dios. Cuando habla la palabra de Dios. Sí. Vamos a terminar temprano esta enseñanza, así que concéntrense, queridos hermanos, porque vemos que acá que la palabra dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, dice. ¿Y cómo? ¿Y qué es? Del Espíritu. Y ahí entra Efesios 6, 17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a terminar, pero bien bendecido. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así nos dice. Entonces vemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vemos que la palabra nos dijo claramente en Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Entonces cuando tomamos del Espíritu Santo de Dios, Él nos va limpiando, es una forma de limpiarnos. Amén. Y el otro texto que confirma sobre por qué es limpia la palabra de Dios es el Salmo capítulo 12, versículo 6. En el Salmo capítulo 12, versículo 6 dice: las palabras de Dios Padre son palabras limpias. ¿Ves cómo lo mismo prácticamente, verdad? Uh-huh. Dice, pero esto ya no son proverbios, es otra persona que está escribiendo. En los proverbios está escribiendo Salomón. Y en los salmos, ya un ejemplo, David. Dice, las palabras de Dios Padre son palabras limpias. Pero dice, agrega algo más y dice: como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, por ejemplo, en este momento usted escucha palabra de Dios. Vamos a la congregación, escuchamos palabra de Dios. ¿Y el Señor qué hace? Te mira y uno dice: wow, se lo ve bien esta persona. Qué bien que se te ve. Y uno dice: me falta todavía. ¿Por qué? Porque el Señor me está limpiando como plata refinada. Pero me falta, son 7 veces. Entonces, tanto estar en la presencia, mire, lo dice así: como palabra refinada al horno de tierra. El apóstol Pablo dice que somos pasados como el oro por el crisol. Purificada 7 veces. 7 veces, el número 7 es el número de Dios. Pero el número 8 es el número de Dios en el infinito. Por eso Él resucita el primer día de la semana, día 8, como ha leído usted en la palabra del Señor en Juan 20, 26. El día 8 es infinito, significa vida eterna por siempre. Con plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
Entonces, cada vez que ustedes están escuchando la palabra del Señor, ¿a dónde nos está llevando el mensaje de la palabra de Dios? Nos está llevando que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, si la palabra de Dios es limpia, nos está limpiando. Amén. Y eso lo vamos a ver en la parte final ahora, Amén. que ya lo vamos a estar compartiendo. Queridos hermanos, el título de la enseñanza del día de hoy es Palabras limpias, con la consigna, ¿cómo es toda palabra de Dios? De Dios. Con el Proverbio 30, versículo 5 que nos dijo. ¿Qué nos dijo? Toda palabra de Dios es limpia. Es limpia. Queridos hermanos, voy a orar en este momento para que todos ustedes que están del otro lado puedan compartir otros textos bíblicos que me dio el Señor. El Señor me dio Juan capítulo 13, del versículo 8 al 10, para compartir en una parte de oración con todos ustedes que están del otro lado. Y dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 13, del 8 al 10. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Entonces Yeshua, Jesús, le respondió y le dijo, si no te lavare no tendrás parte conmigo. En el versículo 9 le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces Yeshua Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ya vosotros estáis limpios. Ya vosotros estáis limpios. Y luego hace hincapié, aunque no todos, porque había uno llamado Judas que lo iba a traicionar. Pero está diciendo de los 11 que estaban limpios. ¿Pero por qué estaban limpios? Si avanzamos 2 capítulos más adelante, ya en el capítulo 15, versículo 3 le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el Proverbios 35 nos dijo, las palabras de Dios son palabras limpias. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y qué tan importante es la palabra de Dios? Que si uno lee, queridos hermanos, el Proverbio capítulo 4, nos encontramos con una gran bendición que tienen que tomar todos ustedes que están del otro lado. Y dice en el versículo 20 al 21, Hijo mío, está atento a mis palabras. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque son palabras limpias. ¿Y por qué? Porque te haré nacer por la palabra. ¿Por qué? Porque mi palabra habla del Cordero y de la salvación. ¿Por qué? Porque mi palabra es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque mi palabra es dulce como la miel. Hijo mío, está atento a mi palabra. ¿Por qué? Porque esa nación ahora lo dice, inclina tu oído, dice, a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a lo que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por hacernos notar que tu palabra es medicina a todo el cuerpo. Y tu palabra nos dijo que tenemos que formar el cuerpo. Es medicina para todos los que estamos congregados en tu nombre. Y aquellos que forman el cuerpo son del cuerpo y hay un cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y yo te pido, Padre Celestial, que sigas sanando, sigas limpiando por tu palabra a todos aquellos que están en esta sintonía, en esta comunión del Espíritu Santo de Dios. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este momento que estamos compartiendo. Y ya en la parte final de este compartir, de este mensaje, si estás escuchando por primera vez, te invito a que digas estas palabras conmigo. Padre Celestial, hoy escucho tu palabra y tu palabra me limpia, porque tu palabra es limpia. Y te pido me limpie de mis maldades. Perdona mis pecados, Señor. En este momento yo acepto en mi corazón como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua el Salvador, a Jesús. Y te pido, Señor, bendigas mi vida y mi descendencia, mis finanzas,
y todo mi entorno. Te pido, Padre Celestial, en esta hora, por mi vida, y pongo mi vida en tus manos, Señor. Tú eres el que me limpia con tu preciosa palabra. Y reconozco que tú, Padre, has levantado entre los muertos a tu Hijo amado, y yo ahora paso a ser tu Hijo, por lo tanto, soy levantado para vida eterna. He andado en el mundo caminando muerto, pero ahora estoy vivo, porque te tengo a ti y te he aceptado a ti. Queridos hermanos, hay algo que el Señor me está marcando que siempre les tengo que decir. Todos los que llevamos el mensaje de la palabra de Dios podemos de alguna forma cometer errores o seguir cometiendo algún tipo de pecado por nuestra propia concupiscencia. Van a escuchar muchas cosas de muchas personas, pero quiero que sepan esto que me marcó el Espíritu Santo. Nunca critiquen a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es limpia. Si la está predicando en algún lugar a alguien que está manchado, no quiere decir que la palabra que cita no es palabra de Dios. La persona puede estar sucia, pero la palabra de Dios es limpia. Nunca se olviden, queridos hermanos, que la mujer samaritana, que hemos citado en Juan 4, tenía un prontuario muy malo para llevar una palabra limpia a los samaritanos. Sin embargo, la envió. Eso significa que la limpió. Y Él nos limpia con su preciosa sangre cada vez que la compartimos. Cuando compartimos su palabra, también nos limpia, porque su palabra es limpia. Es medicina, es espada. Es una gran bendición para todos. Y estamos completamente agradecidos. Le vamos a decir a nuestro querido Noé, para redondear, queridos hermanos, nosotros hemos compartido este mensaje de la palabra del Señor, hemos compartido y nosotros vamos a quedarnos en la sintonía de la radio, compartiendo los mensajes de texto que nos están llegando, los saludos, pero sí nosotros nos vamos despidiendo, ahí está querida, nos vamos despidiendo de lo que es el canal de YouTube, queridos hermanos. Y estamos muy contentos de poder haber compartido con todos ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Celestial. Gracias por aquellos que son patrocinadores. Gracias a distribuidoras de Agua Las Nieves, nuestro querido Ricardo. Gracias a Peluquería Cristiana Unicet, nuestra querida Blanca Rosa. Gracias, querida Itatí, por estar colaborando y patrocinando para que llevemos este mensaje. La palabra de hoy, el título es Palabras Limpias. Y si las palabras de Dios son limpias, todos los que estamos escuchando, Él nos ha limpiado. Amén. Y decimos amén y le damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.